Yo creo que todo mundo hemos tenido fiebre. La fiebre es cuando la temperatura pues se eleva más de 38 grados, más de 37, 40 grados. Y es peligrosa porque puede como tal dañar lo que es el cerebro, dañar lo que es ahora sí que las células, porque las proteínas empiezan a morir a esa temperatura, o empiezan a desdoblarse, a volverse infuncionales. Brucela, a diferencia de otro tipo de bacterias que provocan fiebre, es conocida como la bacteria que provoca la fiebre ondulante, la fiebre de Constantinopla, la fiebre del Mediterráneo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es una bacteria que va a provocar, por ejemplo, fiebre esta semana, la próxima semana no hay fiebre y a la próxima semana otra vez existe fiebre. Entonces es como por eso que se llama fiebre ondulante. Va y viene. Entonces vamos a ver quién es Brucela y por qué es importante. A pesar de que se considera un bacilo, pues tiene forma de coco, entonces es un coco bacilo. Es muy pequeño, por lo que es casi imposible de diagnosticar con una tinción de Gram. Es una catalasa y una oxidasa positivo y necesitan medios complejos para poder, digamos, crecer. No crece como tal muy fácilmente. Es una bacteria que se transmite a través de los animales o de tejidos animales, como es el caso de la placenta, el caso de la leche, el caso, por ejemplo, de las mamas. Son lugares donde en los animales se puede encontrar la bacteria y si una persona tiene contacto con estos órganos o con estos sitios, con estos productos también, pues se va a contagiar. Son aerobios estrictos, entonces requieren como tal pues el oxígeno para poder crecer y no son fermentadores. Importante y que no se les olvide, son patógenos zoonóticos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque tal vez en el examen yo les ponga un caso clínico breve. Y si ustedes saben el factor de transmisión, pues van a poder a lo mejor tal vez diagnosticarlo correctamente. También, como legionela y como hemos visto en otro tipo de bacterias, requieren de las células para poder reproducirse. Son parásitos intracelulares. Entonces utilizan a los macrófagos para poder reproducirse y para poder también diseminarse. Ahora, ¿cuáles son algunas de las enfermedades zoonóticas más importantes y que vamos a estar viendo ya en próximas semanas? Ustedes lo mencionaron, vamos a ver, ya vimos como tal en la enfermedad del carbonuco o la del bacilo del anthrax, esa ya la vimos. Vamos a ver también que está la tuberculosis en las mycobacteriums. La lepra también es una enfermedad zoonótica. La brucelosis es una enfermedad zoonótica. La peste bubónica es una enfermedad zoonótica. En la peste voy a hacer énfasis aquí porque hay dos tipos de peste, que es la peste bubónica, la peste negra que todos conocemos, y la peste neumónica, que es cuando las bacterias llegan también a lo que es el aparato respiratorio, a los pulmones. Existe también la salmonelosis, también ya la vimos, una enfermedad también zoonótica. En el caso de Bruselas, existen alrededor de 10 especies. 4 de ellas son realmente las de importancia médica. ¿Cuáles son? Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis y Brucella canis. Estas 4 especies van a provocar una zoonosis o una enfermedad zoonótica en nosotros. Originalmente la bacteria era más conocida en Europa, en el Mediterráneo, y es por eso que se le denominaba como tal a la enfermedad fiebre mediterránea, fiebre de Gibraltar, que es por el estrecho de Gibraltar, o fiebre de Constantinopla, porque es originaria de este sitio. ¿Por qué es originaria de este sitio? Porque las vacas, los perros, el ganado, pues realmente no eran originarios de América. Entonces cuando pues, la flota española, los conquistadores llegaron a América, pues se trajeron todo esto para acá. Entonces es por eso que ahora existe también aquí en México o en América. Pero originalmente era de aquí de Europa.
¿Qué va a provocar o qué enfermedades va a provocar? Va a provocar la brucelosis, que es la conocida fiebre ondulante, y esta en sí va a tener diferentes manifestaciones dependiendo del paciente y dependiendo también de la bacteria que esté. Como les menciono, la fiebre característica de esta bacteria es que va y viene. Por ejemplo, esta semana puede haber fiebre, a la próxima ya no hay y a la próxima puede volver la fiebre. Entonces es pues la característica. Dentro de su fisiología y estructura, pues no tienen cápsula. Sin embargo, no tienen cápsula porque requieren como tal de los macrófagos para poder reproducirse. Entonces, si no la tienen, pues los macrófagos pueden, digamos, fagocitarlas y utilizar la maquinaria. Para poder cultivar a Bruselas se requiere un tiempo muy prolongado como tal de incubación. Como es una bacteria que crece muy lentamente, a veces la bacteria requiere hasta una semana y media, hasta 2 semanas para poder presentar el crecimiento bacteriano o para poder descartar la infección por brucelosis. Es por eso que los cultivos no son como el método más rápido para poder diagnosticarla o confirmarla en el laboratorio. Cuando crecen son bacterias que tienen una morfología lisa, son translúcidas, aperladas, son rugosas, opacas o pegajosas. Esto viene determinado por su antígeno O y el lipopolisacárido de su pared celular. No producen ninguna exotoxina o endotoxina como tal que sea de importancia. Entonces, la importancia aquí es su capacidad de migrar a órganos importantes como es el vaso, el hígado, la médula ósea, los ganglios linfáticos y los riñones. ¿Cómo migra? Pues para esto la bacteria tiene que ingresar. El macrófago como tal o los monocitos van a fagocitarla, van a comérsela y va a utilizar lo que son las vesículas o las como tal las pues sí, las vesículas de los macrófagos para poder reproducirse. Dentro de estas va a evadir lo que es el sistema inmunológico y también los lisosomas del macrófago o del polimorfo y va a migrar directamente a estos órganos. Las vías como tal por las que las adquirimos son generalmente los alimentos, el tomar como tal leche bronca o leche cruda sin pasteurizar es la forma más frecuente en que las personas adquieren como tal la infección. También pacientes que se dedican como al manejo de animales, como los veterinarios o personas de granja, pueden presentar la infección por brucelosis, sobre todo pacientes que están en contacto con las ubres, con placentas o con cosas básicamente donde se aloja la bacteria. Después de esto pueden formarse nódulos granulomatosos en los tejidos como tal, en los ganglios linfáticos, en el hígado o el vaso. Y aquí produce como tal ya lo que es la fiebre ondulante. Aquí en México es muy frecuente la brucelosis. De hecho hay programas para la erradicación de la infección. Zacatecas es uno de los lugares donde se presentan muchos casos frecuentes de brucelosis, sobre todo porque es un estado que se dedica mucho a lo que es pues el manejo de ganado bovino o de ganado de todo tipo, equino, de ovejas, de cabras. Entonces es como una zona endémica de brucelosis. Casi siempre la infección por brucelosis suis es la más crónica o la que suele persistir por más tiempo y donde se presentan más lesiones purulentas en los órganos. En lugares donde no es endémica la infección, los pacientes que llegan a estos sitios de regreso, pues son pacientes que han viajado a lugares como, por ejemplo, aquí o África, el Mediterráneo es una zona muy endémica de brucelosis. Los pacientes que son o que trabajan como tal en laboratorios también son personal que está muy expuesto a la infección, ya que es muy fácil que se contraiga en los laboratorios. Generalmente también se puede utilizar la brucela como un arma biológica, ya que al ser demasiado fácil que se esparza,
pues presenta las características propias para un arma biológica. Los animales que son más responsables de transmitirla pues son las vacas, Brucella abortus, Brucella melitensis, en el caso de las cabras o de las ovejas, y Brucella suis, la brucelosis porcina. Como les menciono, casi siempre la brucelosis es, digamos, transmitida por comer alimentos lácteos que son o que no son pasteurizados. Ustedes saben que la pasteurización es el método por el cual se eliminan todas las bacterias en los lácteos, en la leche. Si no se hierve la leche, que es algo muy frecuente, sobre todo en comunidades o en pueblos donde se dedican a ese tipo de prácticas, pues va a contraerse la infección. También en el caso del personal de laboratorio, al estar en contacto directo con el organismo, puede inhalarse o pueden inclusive aspirarse de forma accidental y también contraer la infección. Los perros en sí también son un animal que puede llegar a transmitir la brucelosis, sobre todo porque existe una cepa o una bacteria que se llama Brucellosis canis, que es, digamos, propia de los perros, y son también muy frecuente la infección en lugares donde hay perros callejeros. Cuando la bacteria llega al cuerpo suele infectar, independientemente si es hombre o es mujer o un animal, llega a infectar lo que es en lugares donde tienen como tal ay, no puedo pronunciarlo. Bueno, llegan a infectar lugares donde tienen este compuesto químico que es, digamos, un azúcar que se encuentra en la mama, en el útero, la placenta y el epidídimo. Son como los sitios donde se aloja la bacteria. También puede abundar en lo que es la orina y los productos del parto. Bruce, ahora, la enfermedad comienza en diferentes formas. Hay pacientes que tienen síntomas inmediatamente, hay pacientes que tienen un tiempo de incubación más retardado, sobre todo con Brucella abortus y Brucella canis, que es como un cuadro más leve, eh, a diferencia de Brucella suis o Brucella porcina, y la Brucella melitensis, que es el cuadro como tal más grave. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica de la brucelosis? Primero que nada, tiene que haber el antecedente de que el paciente ha estado expuesto a un órgano o a un tejido o algún alimento que pudiera haber estado contaminado con la bacteria. Después va a presentar un estado general de fiebre, de debilidad, de malestar, de mialgias, de diaforesis, que es como tal la sudoración nocturna. La sudoración nocturna es una característica muy frecuente de brucelosis. Puede haber ganglios linfáticos inflamados, el vaso puede inflamarse y es decir, cuando se palpa, pues se siente el vaso, empieza a crecer. Existe también hepatitis o una inflamación del hígado, lo cual va a producir síntomas como tal de ictericia o síndrome hepático. Y la más característica es que todos estos síntomas suelen remitir en un tiempo. Hay un tiempo como de estabilidad y luego otra vez empiezan a aparecer. Es una característica fundamental de la brucelosis. Así como en esta caricatura tenemos aquí a la señora Brucela y nos dará como tal el pronóstico del cuerpo. El domingo hay fiebre, el lunes no hay fiebre, el martes hay fiebre y así se va como tal repartiendo los síntomas de la brucelosis. Para esto requiere bastante tiempo, entonces una persona puede infectarse un mes antes y aún no presentar síntomas, o puede infectarse una semana antes y presentar como tal los síntomas. Entonces el periodo como tal de incubación va de 1 a 3 semanas. Después de esto, pues ya presenta todo como tal todos los síntomas. Ahora, ustedes tienen que conocer también los diferentes tipos de fiebre. Para esto les puse aquí una gráfica. Normalmente la fiebre puede presentarse de forma continua, que es como lo más común, o de forma remitente, es decir, que puede bajar un poquito, pero puede subir, sin embargo, no es como que se quite. La fiebre en sí ondulante, si se fijan aquí, hay un episodio de fiebre que dura unos días, después baja
Hay unas semanas como tal donde no existe fiebre y de la nada vuelve a aparecer nuevamente la fiebre. Cosa que no ocurre como tal en las fiebres intermitentes, que es en el caso, hoy tenemos fiebre, mañana no y así. En el caso de la fiebre intermitente es por días, en el caso de la fiebre ondulante es por semanas. Es una característica fundamental. Ojo para los casos clínicos que les pueda poner en el examen. Ahora, después de que hay esta infección, pues puede también como tal existir otro tipo de afecciones. Puede el vaso crecer, puede que haya artritis, puede que haya también exantemas, que son las características que les puse aquí. Estas manchas pueden aparecer también en lo que es el cuerpo, sobre todo en extremidades y en tronco. Puede también existir epitaxis o sangrado como tal de la nariz. Y la fiebre en sí, cuando da, casi siempre no baja como de los 40 grados y tampoco supera los 41 grados. Aún así es una fiebre pues bastante alta. Sin embargo, a pesar de que se pueda, digamos, remitir ese tipo de infección, si no se eliminan las bacterias, pues básicamente la fiebre va a aparecer cada cierto tiempo. Y puede haber ciertas recaídas en los órganos, lo que va a dañarlos con el paso del tiempo. Cuando esto ocurre, entramos a lo que es una etapa crónica. Por etapa crónica quiere decir que pues, la infección no remite y va a aparecer cada cierto tiempo con los mismos síntomas. Para poder diagnosticar la brucelosis, realmente se requiere hacer estudios serológicos. No podemos como diagnosticarla con microscopía, ya que la bacteria en sí es muy pequeña para poder observarla, entonces se tiñe muy mal con microscopía o con la tinción de grano. Podemos hacer una toma de muestra, que es lo más frecuente, y utilizar lo que es el suero o el plasma de la sangre para poder hacer un examen serológico. En este caso hay un examen que se llama prueba de rosa de Bengala, que es en honor al color como tal del activo, y es básicamente de aglutinación. Para poder diagnosticarla usamos el suero o el plasma, colocamos el reactivo y si la prueba es positiva a través de los anticuerpos para brucelosis o para brucela, va a aglutinarse, va a aparecer como pequeños puntitos en lo que es la muestra. Esto es como la prueba positiva de que hay brucelosis, un caso de brucelosis activa. Si fuera negativo, básicamente pues sería homogéneo, no aparecería este tipo de puntitos o de estructuras aglomeradas. Si quisiéramos hacer un cultivo que no fuera como tal un paciente que estuviera tan enfermo, podríamos cultivarlo en lo que es agar sangre y raramente en agar maconqui, ya que no crece tanto en agar maconqui. En agar sangre enriquecido con otros componentes, hay que esperar mínimamente 2 semanas para poder descartar o confirmar, digamos, que esté la bacteria, porque crece bastante lento. Otra forma como tal de identificarla puede ser también que tomemos las bacterias del agar o de la colonia y les hagamos una prueba de ureasa. ¿En qué consiste la prueba de ureasa? Consiste básicamente en sembrar el organismo en un caldo de urea o un agar urea y después a las 24 horas observar como tal el cambio de coloración, digamos, del agar o del medio de cultivo. Puede ser un caldo nutritivo, un medio líquido o un medio sólido. Si fuera positivo, básicamente el medio que originalmente es de este color cambia a este color. Es básicamente una prueba pues bioquímica. Y bueno, la detección de anticuerpos siempre va a ser la forma más efectiva como tal de diagnosticar la brucelosis. En este caso no tiene tanta ciencia, básicamente ocupamos pues un kit como los que tenemos en el laboratorio en la escuela. Ocupamos estas
estos pocitos o estas, digamos, pues sí, son como unos pocitos, unos recipientes. Colocamos en cada uno de ellos una muestra de suero o de plasma y finalmente homogenizamos. Si la prueba es positiva, ya saben, va a aglutinar. Si la prueba es negativa, va a quedar básicamente pues intacto. Entonces es fácil como tal con esta prueba diagnosticar la brucelosis. Y está, yo creo que fácilmente en una hora va a estar la prueba. En lo que se toma la sangre, en lo que se procesa, pues está la prueba. El tratamiento en sí, básicamente hay dos tipos de tratamiento. El más recomendado es la doxiciclina con rifampicina, ya que es el tratamiento menos tóxico que puede presentarse. También existen las tetraciclinas, sin embargo, se ha demostrado que las tetraciclinas a la larga son tóxicas, sobre todo en niños pequeños y en fetos. Y en mujeres embarazadas se recomienda dar trimetopina con sulfametazol, precisamente por la toxicidad. También no hay que dar fluoroquinolonas, macrólidos ni penicilinas porque básicamente carecen de eficacia. La bacteria no tiene sensibilidad a estos antibióticos. Y el control de la brucelosis consta básicamente del control o de la sanidad animal. En este caso, el personal como tal que trabaja con animales, pues tiene que usar equipo protector como guantes, caretas, cubrebocas. Tiene que haber una vacuna preventiva, sobre todo en el caso de los animales. Hay que inmunizar a los animales. En el caso de los alimentos, tenemos que hervir los productos lácteos que no estén pasteurizados durante unos 20 minutos más o menos. Para el personal de laboratorio, siempre es necesario utilizar el equipo de protección adecuado. Guantes, cubrebocas, caretas, pelo agarrado, bata, todo lo que sea de bioseguridad. Y tener como tal también instalaciones pues limpias. Hay que recordar siempre que las enfermedades zoonóticas, como su nombre lo dice, inician por un mal manejo en lo que es los animales, un mal manejo en la higiene como tal, mm, en la sanidad como tal de la salubridad de los animales. Si no tenemos un control de estos, pues básicamente el blanco después de infección seremos pues nosotros. Entonces, aquí radica como tal la importancia de no solamente la prevención o la vacunación, sino también de valorar como tal el trabajo de los médicos veterinarios, porque ellos son también muy importantes en lo que es la salud pública. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas, comentarios, aclaraciones? Ok. Ya para terminar, chicos, la clase del día de hoy, ¿algunos de ustedes hizo una cápsula de Bruselas? Creo que no. Nosotros lo hicimos. ¿Quién, perdón? Nosotros. Entonces, ¿a quién le doy la opción? Si quiere a mí. Ok. Vamos a ver la cápsula del equipo del ICET y doy las indicaciones para el examen y terminamos la clase del día de hoy. Ok, vamos a ver. ICET. Listo. Listo, Lisbeth, ya puedes compartir.
¿Sí se ve? Sí, ¿Sí se escucha? Integrantes del equipo. sí. ¿Se escucha muy bajito? Mm, Y a la destrucción por fagocitosas. ¿Ya? Podría evitar su violencia. Necesita de medios complejos y una profunda habituación para su crecimiento inmediato. Los animales son cabras públicas, norteamericana, Brusela, el ganado porcino, renos y el caribú, Brusela azul, peces, zorros y quesetos, Brusela pelo. Riesgo para conseguir contacto directo con animales infectados, laboratorio. Afectados con el útero, mama, placenta y el epitelio. Casi no se escucha. ¿Ustedes sí lo escuchan, chicos? Tubo digestivo, la mucosa. Se ataca principalmente a estos órganos. Produce una enfermedad leve o asintomática en el hospedadero natural. Las enfermedades son distintas en los animales y en los humanos. Cirrosis. Es como fiebre ambulante. Es caracterizada principalmente por presentar fiebre, escalofríos, sudoración y pérdida de peso. También se presentan enfermedades como la gastritis, la meningitis y la colecistitis. Brucella meditensis. Causa enfermedad sistémica aguda grave con complicaciones frecuentes. En los bovinos puede causar aborto. Brucella abortus. Es una infección leve sin complicaciones purulentas, principalmente granulado de no. En las vacas provoca aborto. Brucella suis. Tiene a ser crónica con lesiones purulentas. El brucelo también puede provocar enfermedades como la inflamación de los testículos. Brucella canis provoca enfermedades leves con complicaciones. Además, puede generar enfermedades en perros. Signos y síntomas. Uno de los signos es la brucelosis, con el que se le conoce la enfermedad infecciosa producida por las bacterias del género Brucella. Es una zoonosis, que el reservorio son los animales principalmente, aunque no los únicos, como vacas, ovejas, entre otros de ganadería. La infección entre ellos es muy contagiosa, principalmente a través de la ingesta de tejidos o leche o mediante transmisión venérea de especies. Puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y es más frecuente en los varones entre la cuarta y quinta década de la vida. Es decir, una persona de la tercera edad, y es de distribución mundial. Lo más frecuente es la aparición de síntomas generales entre los que predomina la fiebre. Alrededor del 30% de los pacientes presentan síntomas respiratorios dominados por la tos y hasta un 20% tienen síntomas digestivos. Los síntomas más habituales son la fiebre, tos, mencionadas anteriormente, el estreñimiento, la hepatomegalia y la esplenomegalia. En la exploración física, más de la mitad de los pacientes presentan un aumento del tamaño del hígado, la hepatomegalia, que muchas veces va acompañado de un aumento del brazo, o sea, la esplenomegalia, y hasta una cuarta parte de los pacientes presentan las adenopatías palpables, que son lesiones cutáneas. Bueno, y las lesiones cutáneas son raras. De las
complicaciones a estos síntomas puede generalizarse una meningitis con mayor o menor grado de encefalitis y en lo cardiovascular una endocarditis y pericarditis de manera grave. Signos y síntomas. Uno de los signos es la brucelosis, que se le conoce la enfermedad infecciosa producida por las bacterias del género Brucella. Es una zoonosis que el reservorio son los animales principalmente, aunque no lo son, y es de distribución mundial. Lo más frecuente es la aparición de síntomas generales, todos mencionados anteriormente, el estreñimiento, la hepatomegalia y la esplenomegalia. En la exploración física, más de la mitad de los pacientes presentan un aumento del tamaño del hígado, la hepatomegalia, que muchas veces va acompañado de un aumento del embarazo, o sea, la esplenomegalia, y hasta una cuarta parte de los pacientes presentan las adenopatías palpables, que son lesiones cutáneas, y las lesiones cutáneas superiores. De las complicaciones a estos síntomas puede generalizarse una meningitis con mayor o menor grado de encefalitis y en lo cardiovascular una endocarditis y pericarditis de manera